Desde el gol de Manolas y la remontada en Roma, pasando por el inolvidable 4-0 en Anfield con ese córner de Trent, con esa imagen de Messi bajo el marcador que jamás imaginamos llegaría, hasta ese 8-2 del Bayern Múnich, el colmo, la peor vergüenza que los culés han pasado. Hoy hablaremos de las peores remontadas y humillaciones del Barcelona en la Champions League. 3 temporadas seguidas con caídas catastróficas, cada una mayor y peor a la pasada, y nos vamos por orden. 2017-2018, Roma. Era el debut de un nuevo entrenador, Ernesto Valverde, y sería esta la primera campaña sin la MSN. Neymar se había marchado al PSG, la transferencia récord de todos los tiempos. 222 millones de euros. Y esto, Bartomeu, su presidente, rápidamente se los gastó. 30 millones por Nelson Semedo, 40 por Paulinho, 135 por Dembélé y 135 también por Coutinho. 320 millones despilfarrados en una misma temporada, aunque la realidad es que preocupación no había. Sí, se había ido Neymar, se había terminado la MSN y Luis Enrique también partió, pero este era el Barça de Messi, el de Suárez, el de la última temporada de Iniesta. Estaba Samuel Umtiti en gran nivel y dentro de la cancha incluso mejor. Desde la jornada 3 se pusieron líderes y nunca soltaron esa ventaja. Es más, nunca perdían. Llegamos hasta febrero del 2028, a la jornada 24, y seguían invictos. Ni una sola derrota. Habían goleado al Madrid 3-0 en el Bernabéu. Messi le metió 3 al Español y 4 al Eibar. Se midieron las caras en Champions con el Chelsea de Conte, el de Hazard, Courtois y Kanté. En la ida lo empataban a unos con un gol de Messi y un partidazo de Willian. La cosa se apretaba, pero era el equipo invicto, el del mejor del mundo, el que buscaría quitarle el reinado al Real Madrid de la Orejona, uno de los claros favoritos. La vuelta fue un paseo blaugrana. Golearon a los Blues 3-0 con 2 goles de Lionel Andrés y uno más del Mosquito. Así es como llegamos al mes de abril a enfrentar a la Roma, que a pesar de tener un muy buen once con Cech, con Nainggolan, todavía Daniele De Rossi, Alisson Becker y Florenzi, no eran un equipo que figuraba en Europa. Al contrario, era la papa de los cuartos de final, los más sencillos y todavía más si se enfrentaban a este Barça. En Liga, los comandados por Messi y Suárez seguían invictos. Messi encaminado a por otro Pichichi. El equipo de Valverde encaminado a por otro título de Liga y ante esta loba de Italia, más que favoritos. Todo esto para seguir el camino rumbo a la sexta. Partido de ida en el Camp Nou. Luisito había marcado aunque estaba en fuera de juego. Messi probaba a Alisson y después Rakitic impactaba al palo. Dominio total, absoluto de los locales. Era un paseo, un auténtico baile. Lo único que hacía falta era que los goles cayeran. Seguían intentando y Alisson los volvía a salvar, hasta que De Rossi, intentando desviar, marcaba en propia puerta. 1-0 el Barcelona. El dominio culé no tenía competencia. El segundo tanto cayó una vez más por parte de la Roma, es decir, otro autogol. Ahora de un hombre que más tarde mencionaremos, Costas Manolas. 2-0 lo ganaba el Barça. Y esto siguió. Gerard Piqué en el rebote marcaba el que los ponía con un pie y medio dentro de las semifinales. Se estaba terminando el partido y el quitarrisas apareció. La Roma renació, revivió y pegaban en la portería de Ter Stegen. 1, 2 intentos hasta que el tercero fue el efectivo. Edin Dzeko descontaba, llegando al minuto 80, un tanto que los dejaría con vida, con esperanza ligera, pero esperanza al fin para la vuelta. Aunque los catalanes contaban con un pistolero uruguayo matón, letal, un auténtico killer que volvía a darles esa valiosa ventaja de 3 tantos. Así, damos por finalizado el partido de ida en el Camp Nou, una victoria de 4-1. Dicen que en el fútbol todo puede pasar, que nada está escrito, que los partidos se tienen que jugar, pero es que aquí en verdad, ¿qué podía pasar? No se veía por dónde, nadie, ni el mayor aficionado a la loba se imaginaba una remontada de este equipo a este equipazo, a esta aplanadora, al equipo en el que jugaba el mejor del mundo. Llegamos al Estadio Olímpico, a la capital de Italia. Un gol, un solo tanto regresaría al Barcelona a las semifinales. Los pondría solo 2 pasos de la tan ansiada sexta. Los locales obviamente saltaban al campo desesperados, buscando ese gol tempranero y la desconcentración defensiva
se los permitía. Edin Dzeko desde el 5º minuto anotaba el primero. Jordi Alba y Umtiti se dormían, se quedaban viendo cómo ese balón viajaba y el bosnio, solo dentro del área, le remataba de frente al alemán. Esta anotación caía como un baldazo de agua fría por encima de los comandados por Messi, pero aún quedaba muchísimo partido y la ventaja seguía siendo de 2. Un solo gol culé cambiaría la situación. Pues esa versión que todos esperábamos ver no llegaba. Las acciones peligrosas seguían siendo romanas. Les ganaban todo por aire a una línea defensiva que según era de las mejores. Ni Piqué ni Umtiti robaban. Patrick Schick remataba solo, Ter Stegen sufría, agonizaba. El equipo invicto esa noche salía desconcentrado, irreconocible. Nada en ataque culé. Estamos ya en la segunda parte y seguíamos con lo mismo. Dzeko dentro del área, lo derribaba Piqué y esto era penal para la Loba. De Rossi por el 2-0 y el capitán lo conseguía. Lo peor de todo es que aún faltaban 30 minutos para el fin de este encuentro. Y es que la reacción parecía no llegar nunca. Pero el tiempo transcurría y esto era lo mejor que les podía pasar. Que ya terminara este encuentro. Sería una noche de la cual Valverde buscaría aprender, corregir mucho para evitar todo lo hecho aquí en la siguiente ronda, en las semifinales. Y es que el ataque de los italianos no cesaba, es más, mejoraba. Ter Stegen de la línea salvaba una que dejaba fríos a los aficionados culés, pero que su arquero alemán les devolvía el aliento. Hasta que llegaba el córner, empezaban los malditos córners por banda izquierda. Se entraba Under y Manolas remontaba. Manolas anotaba el tercero, el que tanto esperaban, el que venían anunciando, el tanto que se les negaba, el de la remontada, el que los pondría en las semifinales, el gol que mataba cualquier esperanza blaugrana, el que sellaba una de las mayores tragedias de todos los tiempos. 4-1 los tenían liquidados en la ida y de las ruinas, de la nada, en su teatro, en su ciudad, en su casa, en la histórica Roma, le daban la vuelta al marcador. Un griego conquistando Roma. Incredulidad. Esa era la palabra para definir lo que sucedía. Nadie lo entendía, no había forma, no se lo podía explicar la gente. 4-4 global terminaba el partido. Y el equipo de Costas Manolas avanzaba, eliminaba al Fútbol Club Barcelona. Vergüenza, humillante, un día negro, oscuro, trágico para todo el equipo del Camp Nou. Un rendimiento agachón, deplorable, pecho frío de todos y cada uno de los jugadores. Las burlas de los madridistas y de todos los antis de inmediato aparecían. Los reflectores puestos obviamente en el 10, en Messi, a quien le achacaban mucho ese término de pecho frío por lo sucedido siempre que vestía al albiceleste. En el Mundial de Sudáfrica, en la Copa América de su país en 2011, donde no aparecía ni de milagro. Y lo peor, en el Mundial de Brasil y esas últimas 2 Copas América cayendo en las 3 finales, fallando un penal crucial en la más reciente, en Estados Unidos. Pecho frío se le decía al 10 y esa noche, pues para los antis no fue la excepción. Los diarios, periódicos, revistas, redes sociales, todos estaban hablando de ese suceso que iba a marcar un antes y un después en este equipo. Mientras ellos caían eliminados por la Roma, sus rivales, el Real Madrid, eliminaba a la Juve con la famosa chilena de Cristiano. Se cargaba al Bayern en las semis y al Liverpool en la final con la famosa chilena de Bale. Tricampeones, levantaban la orejona por tercera vez de manera consecutiva. 2 realidades sumamente distantes, diferentes entre estos 2 grandes de España. A pesar de que en esa campaña ganaron la liga sobrados, con una diferencia abismal de puntos y que también se coronaron como los campeones de la Copa del Rey, el recuerdo de esa temporada siempre será la Roma, siempre será Manolas, no el retiro de Iniesta, no el final de una era del fantasmita, no que golearon 5-0 al Sevilla en la final de Copa, no el 3-0 en el Bernabéu, ni tampoco los 45 goles de Messi. Esta 17-18 siempre será la temporada de la remontada romana. Nos saltamos el verano en donde los gastos de Bartomeu no cesaban. 35 millones por Lenglet, 31 por Arthur, 41 por Malcolm y también el rey Arturo Vidal. Más de 100 millones gastados en una misma ventana de transferencias. Y es aquí donde llegamos a la 18-19, Liverpool.
Y volvemos a las mismas, dentro de la cancha no existía preocupación alguna, el Barça mejoraba todavía más en esta segunda temporada con Valverde. Messi estaba de vuelta en su prime y ya no solo era el rendimiento en Liga, también en Champions. Hat-trick de Lionel al PSV, un doblete inolvidable al Tottenham en Wembley. Otra vez goles de Suárez, de Rakitic, una goleada memorable de 5-1 al Real Madrid. Un bellísimo hat-trick al Betis y esta era la temporada, era el momento. Ahora sí, la sexta no se podía detener. En los octavos vencían al Olympique de Lyon 5-1 en casa con 2 goles y 2 asistencias del 10 argentino. De los cuartos, caminando avanzaban tras vencer al Manchester United 1-0 en Old Trafford y una goleada de 3-0 en el Camp Nou con un nuevo doblete del rosarino. Finalmente volvían a las semifinales, algo que desde aquel 2015 con Luis Enrique y con la MSN no se conseguía. Estábamos ya en el 2019, es decir que tuvieron que pasar 4 años para volver a esta instancia. El Real Madrid desde los octavos había caído y humillado por el Ajax. En Liga nuevamente líderes y con amplia diferencia. Arturo Vidal mandándose un temporadón. Messi seguía en ese nuevo prime que les mencionaba, anotando gol por partido. Todo marchaba bien y para esta instancia les tocaba un nuevo club inglés, el Liverpool de Jürgen Klopp, los comandados por Salah, Mané y Roberto Firmino, los que venían de perder la final en Kiev, un equipo potente, con ese heavy metal que presionaría al Barcelona, una serie parejísima de la cual pocos se atrevían a dar un pronóstico. Esto estaba para cualquiera de los dos lados. Nos vamos al duelo de ida, en el Camp Nou, listos para colorar Europa, decían esos 99,000 aficionados presentes esa noche. El partido, como era de esperarse, parejo, trabado, con pocas ocasiones para ambos cuadros, hasta que Jordi Alba madrugaba con su centro y la reacción del 9 llegaba. Luis Suárez marcaba el primero, adelantaba a los culés. Y aunque a partir de este momento el Liverpool mejoró, no peligraba el arco de Ter Stegen. Eran jugadas que no terminaban cerca del gol red, al menos esto en la primera parte. En la complementaria fue donde los locales sufrían, los ponían contra las cuerdas, su arquero alemán los salvaba. Disparo lejano de Milner, uno raso y colocado de Salah. Parecía que así se terminaría el partido, con ventaja, ligera, pero ventaja al final de cuentas para los locales. 1-0 hasta que al 75 Suárez remataba el travesaño y Messi se la encontraba solo. Ponía el segundo. Cuando menos lo esperaba la gente aparecía el 10. Y esto aún no terminaba. A los pocos minutos, un tiro libre que nadie olvidará. Desde lejísimos y con una curva poética, con una colocación perfecta, con la fuerza indicada llegaba el mejor gol del año. Lionel Messi de tiro libre, el 3-0, el que sellaba una noche magnífica. Su gol 600 con el Barcelona, ovación absoluta para el 10, para el argentino. Todavía tuvieron una más que Messi le servía al mosquito Dembélé y fallaba el gol que mataba, el que sentenciaba, pero todo era alegría, festejo, porque así, con este inesperado 3-0, terminaba el partido de ida. El pico, el prime de esta era Valverde se alcanzaba en aquella noche. Golearon al equipo de Jürgen Klopp, aún nada estaba escrito y todos los culés preferían llevarse esto con cautela, ya que el recuerdo de Roma seguía vigente. Y dicen por ahí que de los errores se aprende. Así que en la vuelta, en Anfield Road, la tragedia blaugrana no podía suceder. Y menos si las lesiones tenían mermado el 11 de los Reds. No jugaría Firmino ni su estrella Mohamed Salah. En su lugar entraban Shaqiri y Origi. El templo de Liverpool, a pesar del resultado, se llenaba una vez más. El You'll Never Walk Alone se hacía presente para erizar la piel de propios y extraños. Empezaba la semifinal de vuelta y desde el minuto 7 el delantero suplente, el belga, marcaba el primero en un rebote que dejaba Ter Stegen. 1-0 el Liverpool. Era el primer tanto, el que traía descontento en todos los catalanes, pero aún faltaba muchísimo tiempo y este era el primero de 4 que necesitaban los Reds. A por un gol el Barça, Messi buscaba, al igual que Coutinho, Alisson tranquilo detenía. Así llegaba el descanso, con 3 tantos más por llegar si es que en la remontada querían pensar. El problema era que esa noche algo estaba raro en los jugadores. Se notaban las caras largas, las caras agachadas. Parecía que los fantasmas de Roma volvían, aunque realmente motivos no existían. Ibas perdiendo
1-0. Wijnaldum había entrado de cambio y aquí, con su ingreso, ahora sí los fantasmas oficialmente volvían. Al 54 marcaba el segundo y solo 2 minutos más tarde, de cabeza, solito, el tercero. Explotaba Anfield Road, incredulidad nuevamente. El desastre defensivo volvía. La versión aplastante que tanto se esforzó Valverde por conseguir, en menos de 5 minutos, Wijnaldum la destruía. Y ahora, a diferencia del año pasado, el tiempo no jugaba a favor de los blaugranas. Así, con este resultado tendríamos tiempos extras. Esto quiere decir que no se podría quedar esto así. Messi volvía a intentarlo y volvía a fallar. Minuto 79, córner para los Reds, el mismo lado, el mismo arco, todo igual al de la Roma. Trent vendría a cobrar, se da cuenta que la defensa está distraída y Origi a primer palo conseguía el cuarto. Remontaba el partido, el cuarto gol, el que tanto necesitaban, el gol que los metía a la final, el gol que no solamente sacaba las caras largas, sino que las lágrimas, la frustración, la desesperación, el reafirmarle a todos los antis que sí eran pechofríos, que sí eran agachones, que la realidad del Barça podría ser espectacular en Liga, pero que la Champions no era para todos. El tiempo llegó a su fin, se terminaba la mayor remontada de todos los tiempos, de 3-0 a 4-3 global. El sueño de la sexta, del triplete, del despertar, del resurgir culé, un delantero suplente, Divock Origi, se los quitó. Sin Firmino, sin Salah, con un solo gol necesitado, con todo y eso en contra, los de Klopp nunca dejaron de creer, nunca caminaron solos y junto a su afición festejaban el pase a la gran final que se jugó en Madrid. El fracaso del año pasado ahora se incrementaba, se duplicaba. Lo de Roma fue desastroso, lo de Anfield era inexplicable. La temporada terminaba con un título más de Liga que de nada supo. Esa remontada era imperdonable. También perdieron la final de la Copa y el fin de una era parecía haber llegado. Pues esto solamente fue confirmado por el propio club y jugadores, porque llegamos a la temporada del Bayern Múnich. A pesar de haber fichado ahora a Frenkie de Jong y la estrella colchonera Antoine Griezmann, el rendimiento ni mejoraba, ni siquiera en Liga. Empataban con el Real Madrid, perdían con el Levante. En enero jugaron las semifinales de la Supercopa con el Atlético. Lo estaban ganando y otra vez les remontaban al 86. Los fracasos eran incesantes. Y aquí la directiva, comandada por Bartomeu, no aguantó más. Le dieron las gracias a Valverde y lo intercambiaban por el entrenador bético, Quique Setién, un hombre que practicaba algo similar al fútbol total que tanto quería el Barça volver a jugar. No era el hombre con tantos reflectores ni un palmarés asombroso, pero el juego, el ADN, el tiki-taka era lo que ellos buscaban. Pues mejoría nula. Perdían con el Valencia. Los eliminaban en cuartos de final de Copa del Rey al minuto 93 y con un autogol. Jugaron contra el Madrid y perdieron 2-0. Perdieron también el liderato y el rendimiento del Balón de Oro. De Messi no era el habitual, no era el que tanto nos había maravillado. Algo pasaba dentro de él, algo se sentía mal. Esto no era el Barça y era cuestión de que en Champions les tocara un club importante para que los eliminara nuevamente. Llegaba la pandemia y la orejona no se jugaría sino hasta agosto. Desde marzo y hasta agosto sin competencia europea. Pues nos brincamos todo ese tiempo en donde el Barça perdió la Liga. Confirmaba un nuevo fracaso de temporada sin Liga, ni Copa, ni Supercopa. La Champions, la única esperanza, pero ahora pensar en ganarla era más que un sueño, una fantasía, algo completamente irreal. No iba a suceder. Avanzaron de los octavos de final sin tanta complicación, dejando atrás al Napoli, un equipo muy inferior. Volvían a los cuartos de final en donde parecía que aquí su límite, su barrera, su fin llegaría. El Bayern Múnich, la aplanadora de Hansi Flick, el prime de Lewandowski, el resurgir de Neuer y hasta de Boateng, el mago Thiago Alcántara y la siempre pesadilla blaugrana Thomas Müller. En esta ocasión, por la pandemia, se jugaría un solo partido y en campo neutro, en Lisboa. Y esto podría jugarle favor al Barça, ya que en 90 minutos las posibilidades podrían crecer. Sí, era una aplanadora alemana, pero es un solo partido. Y sin gente, sin ir a la Allianz Arena. Algunos culés decidían creer, confiar, pensar que el 10 les daría una alegría más y yo me incluyo. Llegué a pensarlo, pues esa esperanza, ese sueño
pronto se me esfumaba. Desde el minuto 3, Thomas Müller marcaba. El primer gol caía y esto apenas era una probadita. Eso sí, el Barça pronto tuvo reacción o bueno, un autogol. Se equivocaba Alaba y en propia puerta se marcaba. Minuto 6 y el 1-1. Algunos culés querían sonreír, entusiasmarse, pero no. Perisic ponía el 2-1, Gnabry el tercero y en esta ráfaga de anotaciones bávaras, Müller el cuarto. Minuto 30 y esto estaba 4-1. Ya era una goleada, una humillada. Luisito Suárez tuvo una reacción, marcó para los culés, pero esto solo maquillaba el resultado. Ni lo festejaba, porque aquí remontada no habría. Esa noche Alphonso Davies maravilló a todo el planeta. Desequilibrante por su banda izquierda, dejaba solo a Kimmich, al otro lateral, para que Joshua marcara el quinto. El partido parecía entrar en una relajación absoluta. Esto ya era un 5-2 humillante. Cruzamos el minuto 80 y parecía que así se quedaría esto. Ya no se necesitaba más, pero la planadora alemana buscaba seguir. Lewandowski con el sexto a través de una asistencia del nuevo 10 del Bayern, Philippe Coutinho. El brasileiro que había fracasado con los blaugranas después de que ellos pagaron más de 130 millones de euros por él. Lo mandaron a préstamo a Múnich y ahora asistía para ese 6-2. Él mismo marcó el séptimo y hasta el octavo. 8 goles, 8-2. La peor humillación de todos los tiempos. Peor que Roma no sé, peor que la de Anfield tampoco sé. Lo que quedaba claro es que esa noche el Bayern no solo humilló al Barcelona. Esa noche los sepultaron, los aplastaron, los deshicieron y los bávaros le dijeron a todo el planeta Tierra que el fin de una era había llegado, que con Messi, Busquets, Suárez y compañía ya no llegaría otra orejona, ya no llegarían éxitos. Despidieron a Setién después de solo media campaña de dirigirlos y fue esta, la primera temporada desde el 2008 en la que no ganaron títulos, nada plete. Después vino el famoso Burofax a Bartomeu y la crisis económica de la cual todavía a la fecha no se han podido recuperar. Así, el repaso por todas y cada una de estas 3 eliminaciones humillantes seguidas del Barcelona entre el 2018 y 2020.